Ey, ¿qué onda? ¿Y si vamos a dar una vuelta por la historia? Un espacio donde el pasado habla y el presente escucha. Ponte cómodo porque esto es ¿Qué ondas con la historia? Bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué ondas con la historia? Con ustedes están Sofía Córdoba. Briseida Paredes. y Andrew Villeda. ¿Qué tal? Bien. Ya rato de no estar acá los tres en este poderosísimo espacio. Exacto. Volvió el trío icónico que toda la Latinoamérica Unida Porque esperaba. ustedes lo pidieron. Nos Ustedes lo extrañaban. extrañaron más que nunca. Aquí en el estadio, en estos momentos, nos No. encontramos en vivo. Sí, nosotros que ya después del 30 de julio, ahí un cine teatro a rebalsar. se nos Un subió evento la fama. especial, la verdad. No, sí. creo Ahora que- nos piden autógrafos cuando Ujú. salimos de la Fotos cabina. también. O sea, ustedes pueden decir que subieron cuando éramos humildes. Exacto. Porque no lo somos. Nosotros los conocimos cuando subían videos. Ay, sí. Cuando solo en la radio pasaban y ahora que ya nos pidieron que ahí. llenan estadios, que van de gira. Que nos piden eventos privados. Pero Cotizaciones. aprovechando que tocamos el tema, pues acá nuevamente agradecer a ustedes, nuestra querida audiencia, porque todos esos espacios son gracias a ustedes y obviamente también a la radio que nos ha dado la bienvenida, que nos aguanta cada semana. Entonces, Sí. muchas gracias por eso. Así que, ¿qué tal? ¿Cómo le fue? ¿Vacaciones? Así, un update rápido. Sí, No bueno, hice la nada. verdad, chivo, No no descansé se me cayó el tampoco. elote, no sentí que descansáramos, pasamos aquí en la U, Salado. Yo ni elotes pero- comí esa semana. pero sí, yo ya que pasamos La mala de vibra julio a está bien. agosto, yo ahorita ya ando en modo navideño y me disculpan, yo ya Es ando que en modo Andrew- burrito Andrew sabanero, es esa gente que empieza a poner el árbol desde septiembre. claro, por eso ando de verde ya. Yo siento que este año no me puedo poner en mood navideño porque Halloween cae viernes. Entonces, yo ese Halloween. No, entonces Parranda. Halloween. Yo sí, me gusta mucho. A mí me gusta mucho más Me Halloween. gusta. No, dámosle. Huahualín. ¿Halloween? Huawilin. Huahuilín. Ajá, Huawilin. Huahuilín. Au. No, yo sí amo la Navidad. Momentos en los que dije, ¿qué ondas con la historia? Esto va para los bloopers. Nada, mentira. No, aquí no. Compilación de Out of Context. Nosotros creamos contenido, ¿cómo se le dice? Genuino. Ajá, genuino. Aquí no hay cortes, aquí Pero Pero sí pura sabes decir Halloween, honestidad. ¿verdad, Bri? Halloween, O, Sí, o en inglés, sí. Halloween. Noche de brujas. en Halloween. español, tío. Decís Halloween. 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 Ah, Huawilin. Hay un meme muy bueno que a mí me gusta un montón que es de decir bacon avocado rápido, pero en ese momento ¿Cómo? no, pero lo que pasa es que Es como Bacon avocado. camarón caramelo, no. sí, Camarón pero caramelo, camarón es que caramelo. el chiste es que en medio del tren la persona lo hace como lento, como slow-mo y dice otra cosa. Entonces es como bacon avocado. Tu chucho no te quiere. Algo en el medio mientras terminan de decir bacon No avocado. he llegado a ese lado de TikTok. No te tengo que No, ni pasar. Es el brain rot de la semana de abril. Bueno, creo Ok. que andamos una vibra bien Y el bámbole también. Sí, elevada. Lo que pasa es que también estamos updates. iniciando. Yo estoy llevando materias que ya uno se cuestiona si de verdad quiere seguir en la carrera. Mentira. Así, tercer año es el año donde vas a ver a San Pedro, donde vas a pensar por qué escogí todo lo que he escogido en todo este tiempo atrás. Tercer año donde te vas a replantear si de verdad vale la pena seguir tu carrera o si preferís irte al centro a vender, no sé, cursos online, lo que sea, lo que se te ocurra, experiencias. A pedir trabajo a un chino. A pedir Ajá. trabajo a un bazar chino, promocionar papelería por medio de bazares. No es por eso que está el papel higiénico, No que es aquí por eso conste, que o sea, esto tiene un contexto mucho más ya, importante. ya ando emprendiendo, Bri. De la nada voy a venir así de bichos. Les tengo una idea millonaria. Les venimos ofreciendo este papel higiénico que usted en el supermercado No digan promoción, no digan, encuentra. no digan Dos promoción. coras. Y Pero aquí, sí se lo venimos ofreciendo. 30 centavos. Ya sacado. Cachada. Cachada. Nuevito. Si usted lo ve así desbaratado es porque pasaron cosas. Cosas suceden. Ya se le dio uso. Y bueno, Hablando de usos. qué bueno. Hablando qué de bueno. usos. Ahí que ya nos pusimos al día. Creo que aquí ven un par de objetos extraños, nuevos, diferentes. Y es porque hoy vamos a hablar. Bueno, ya lo vieron en el título, o sea, toda esa charla se la echaron por gusto propio. Pero no le adelanten. Porque nos ojito. quieren. Porque nos quieren, porque les encanta nuestro contenido. Y les encanta saber qué hacemos. Exacto. Entonces el día de hoy vamos a hablar de historia de inventos cotidianos. Vamos a hablar de 3 objetos que probablemente más de alguno ha utilizado o al menos conoce. El humilde y imprescindible papel higiénico. Imprescindible, claro. Necesario. La poderosísima Beauty Blender. Y la bicicleta.
No la Era tocamos mini. porque es sensible y se cae. Es sensible. Y no podemos traer la bicicleta grande Exacto, que tenía. no nos la prestaron. le La dejaron. dejó en el estacionamiento. No corrí lo suficiente y nos agarraron los de, los de la cruzada. Así que si alguna vez se han preguntado quién inventó el papel higiénico y cómo se usaba antes, o cómo la bicicleta pasó de ser un invento, un medio más o menos Rústico, torpe, todo eso, ajá. rústico, a transformarse a un medio de transporte, y cómo el esponjarro se terminó en todos los bolsos de casi todas las girlies alrededor del mundo, pues hoy lo vamos a descubrir. Y creo que tu objeto, por cierto, va a ser muy imprescindible que lo miren bastantes personas masculinas. Porque yo recuerdo, había un trend en TikTok de preguntándole a los hombres que qué era, ajá, qué es eso, y nadie Vamos a tener sabía. un o sea, tutorial de Sophie con, Ajá. y Sí. con Entonces todos ahora los tipos de tienen productos. que ver el podcast para saber qué es eso, y si un día les pregunta a alguien qué es eso, van a saber qué responder. Y se van a ganar un box de chicken, de Ajá. pollo. ¿Has visto esos trends donde te Sí. preguntan y te dicen, te traigo esta pizza, se adivina cómo se ve tu novia? Cierra los ojos 3 segundos. Sí, eso es pasar mucho tiempo en línea, no lo hagan. Yo iba a decir que el tema de la bicicleta se me hace como este invento de tu tío a las 3 de la mañana donde dice, sí, jala. Ah, sí. Es así Enciende. fue. Lid, Es así que- fue. Pero vamos ya. Ah, sí, vamos, Ya vamos. vamos a llegar a ese punto. Y de manera más seria. Así que vamos a empezar con tal vez el no tan convencional, porque no todos se maquillan, y si se maquillan no todos ocupan Beauty Blender. Yo, por ejemplo, yo soy team brochas y team borlitas. No ocupo... Las borlitas son muy buenas Sí, y son- son muy cómodas. Sí, exactamente. Entonces vamos a hablar primero del famosísimo contexto, entonces un poco de inicios y trayectoria de la persona quien lo creó. Entonces eso nos lleva a hablar de Ria Ann Silva, que nació en 1961 en Los Ángeles, de una familia latina de clase media trabajadora. Su padre era mecánico y su madre era camarera. No creció con la idea, ella cuenta muy libremente y también lo quiero expresar porque es válido, ella no tenía como esa aspiración de una carrera universitaria o realmente qué hacer, pero sus papás le motivaron mucho a estudiar, porque los estudios son los que te abren puertas y te abren caminos, que tal vez no Ujú. puedes acceder de manera o no tan fácilmente si no tienes una preparación profesional detrás. Entonces al final sus papás, por ver ese talento que ella tenía en cuanto al diseño, la moda, etcétera, la matricularon en el Fashion Institute of Design and Merchandising de Los Ángeles, el FIDM, en la década de 1980, y ahí profundizó su interés en el dibujo, en el diseño, aprendió sobre principios de arte, ilustración, moda, color, textura, etcétera. Pero al final ella se termina yendo más por el mundo de la belleza, el maquillaje. Mientras ella asistía en el FIDM, entra a un trabajo a tiempo parcial y termina trabajando como en una boutique que vende que perfumes, que maquillaje. Entonces inicia en el área de perfumería, pero después se mueve al área de belleza. Esas tiendas departamentales tipo... Iba a decir un nombre. Esas tiendas departamentales con muchas secciones. Pues así. Al final, con el tiempo, ella terminó justo llegando a la sección de maquillaje y se terminó quedando ahí. Tuvo la fortuna de que se logró ingresar muy bien al mundo de Hollywood y como maquillista para muchos programas de televisión, pero especialmente ella se hizo bastante famosa dentro como del rubro porque ella era latina, sufrió un tema de discriminación, pero ella también tenía una afición por maquillar pieles negras o morenas. Pieles que son muy sí, difíciles de maquillar. Ujú. no diría difícil si de no lo sabe maquillar, la persona. no diría difícil de maquillar, sino que no, o sea, requieren otro tipo de técnicas. Ujú. Entonces, pues también había un rechazo al tema de maquillar a esas personas, entonces al final terminan haciendo un buen match con muchas modelos, con muchas actrices afroamericanas, pues encuentran en ella alguien que sí acepta y no ve como un reto el maquillar a una persona negra. Entonces termina llegando a trabajar a la televisión, en muchos programas, y específicamente el nacimiento de la Beauty Blender se da justamente con el trabajo de la serie Girlfriends, que yo no la conozco, yo no la fui, pero el tema revolucionario de esa serie es que fue una de las primeras en rodarse y emitirse en HD. ¿Qué pasa con el HD? Así como puedan estar viendo en estas cámaras, se te ve todo. Hasta la espinilla. O sea, si tenés una espinilla, si tenés el maquillaje mal difuminado, se te va a ver. Yo. O sea, realmente se te Uh. ve todo. ¿Y qué pasa? Las técnicas de maquillaje con las que se maquillaban para producciones audiovisuales era con aerógrafo. Y a quienes los hayan maquillado con aerógrafo, es un maquillaje que, bueno, ahorita ya no, pero algunos aerógrafos un poquito más desfasados
al final lo que hacen es que en la piel no te quede tan prolijo y que sea una capa muy pesada y que con el tiempo se te asiente. Entonces en la cámara necesitaban retocar, el aerógrafo necesitaba conectarse en algún lado, te van a mover a la actriz y eso hacía súper tedioso el trabajo de producción. Entonces ella descubre, se da cuenta de la técnica de la esponja, o sea, la esponja como tal, la esponja de maquillaje, los triangulitos que muchos conocen y que ven en algunas tiendas, ya existían, pero como que ya no le terminaban de funcionar, eran de formas que ya no sentía que fueran útiles, o sea, no tenían una cabecita, eran formas muy geométricas. Eran poco ergonómicas. Muy poco ergonómicas, y si bien difuminando la base en aerosol, como tratando que se asentara mejor y que llegara a todos los espacios, lograba mejorar, no era lo que ella quería. Ella también, por estar metida en el mundo del maquillaje, se hace famosa la técnica de mojar las esponjas para que den un mejor acabado. Entonces ella comienza a diseñar sus propias esponjas, agarra las esponjas que ya se comercializaban y las comienza a recortar. O comienza a hacer esponjas, literalmente ella a mano. Y le comenzó a ir a como la jefa del departamento de maquillaje de este programa de televisión, de esta productora, y terminó como enseñándole a todas las maquillistas ese truco, y ella tenía como que su bolsita con esponjitas que ella misma había hecho, y se dio cuenta que no solo las maquillistas, sino que también las actrices comenzaban a robarse las esponjitas porque era una muy buena técnica. Que había negocio. Porque al final también permitía un acabado de aerógrafo en bases líquidas. O sea, ya no necesitabas una brocha, sino que lo puedes hacer con una esponja y tener ese mismo acabado como súper difuminado y bien asentado con una esponja. Lo que al final a ella le terminó haciendo de que, pues sí, ok, vamos a hacer de eso algo funcional. Entonces, ya teniendo la esponja, la idea del producto, decidió desarrollar lo que ahora conocemos como Beauty Blender, que sería en español como un difuminador de belleza, por decirlo así, pero todos lo conocemos como Beauty Blender. Y básicamente algo que no se habla y que yo tampoco lo había pensado es que hizo una democratización en cuanto a la aplicación del maquillaje, porque es una técnica, es como la técnica estándar, y también hizo que la aplicación del maquillaje pudiera ser profesional por cualquier persona. O sea, ya no estabas de un maquillista para tener un acabado perfecto, porque podías tener una esponja en tu casa que te permitiera ese acabado. Entonces, en 2003, Silvia funda oficialmente la empresa Beauty Blender LLC. Al principio ya literalmente fabricaba las esponjas a mano en su casa y las comenzó a vender a otros maquillistas o a través de tiendas especializadas. Al final no pensó que eso fuera a más y nunca pidió financiamiento, nunca pidió como estos como capitales semillas que se pueden dar a empresas, sino que ella lo que hizo es que hipotecó su casa, y con la hipoteca de su casa fue que inyectó el capital para poder seguir para poder continuar con el negocio, un riesgo grandísimo, pero que al final le funcionaba. Básicamente se aventó. Salud. Corte. Ok, así ya, regresamos. Entonces, justamente algunos de los desafíos que hubo en la fabricación, no solo fue que en algún momento también eso se hizo mucho más grande de lo que ella creía y con mucha más gente lo comenzó a comprar y a consumir, y también ahí tuvo unos sus problemas con el tema negocio en cuanto a un socio, y que tuvo que comprar la parte que tenía de la empresa ese socio porque no le gustaba cómo estaba trabajando. Wow. Pero también al final algo interesante y que explica por qué tenemos esta Beauty Blender con un diseño tan peculiar es que nunca logró patentar una sola forma el diseño, porque ya habían características similares en otros productos. O sea, un ejemplo, o sea, las esponjas, o sea, hay un montón de formas de esponjas. Entonces realmente sí, el uso que vos le das es lo que lo hace diferente, pero a nivel de material y a nivel de qué formulación, por decirlo así, es lo mismo. Es una esponja convencional. Entonces nunca pudo patentarlo, pero al final ella llega a la conclusión de que el reconocimiento de la marca era lo más poderoso. En 2012, con todo el tema de influencers de belleza, YouTube, etcétera, la Beauty Blender termina llegando a Sephora, que para quienes no sepan, Sephora es una de estas empresas enormes que distribuyen maquillaje y de súper prestigio en Estados Unidos y en México y en algunos países de Europa,
En El Salvador no tenemos Sephora, pero llega a Sephora, lo cual hace que eso llegue aún a más gente. En 2013 las ventas se le van por arriba y comienza por primera vez 10 años después a dedicarse a tiempo completo a la empresa. Y hasta el día de hoy ha vendido más de 100 millones de unidades. Juela. En 2019 las ventas alcanzaron los 175 millones y una esponja se vende cada 17 minutos en Sephora y en Ulta. O sea, en Qué todo lo que yo loco. les conté eso, alguien ya compró una nueva Beauty Blender. El truco del agua Datos. sí sirve. Sí. Esa era mi pregunta. ¿El qué? El truco del agua sí sirve. Sí. Es que ahorita que le estaba tocando, ¿El truco por de si qué? alguna vez alguno de los que nos ven nunca las ha tocado, siento que sí, o sea, sí es verdad que es una esponja Sí, común estándar, pero te das cuenta de que la textura y como cuánto Diferente. vos la apretás es Ajá, diferente. Entonces, eso vos la mojás. Ajá, entonces por Antes eso de pregunto. ocuparla, la escurrís y se Sí. infla, entonces se más grande. Oh. Y también Ajá, porque rebota nunca la he usado. mejor, etcétera, etcétera. Entonces te permite Tips. que el maquillaje se aplique como bien difuminado. No, pues Interesante, creo que sí. Esto sí va a servir bastante. Esto tienen que verlo. Entonces, pues básicamente así fue como se inventa la Beauty Blender. wow. Y a 59 años que tiene la creadora, Silvia, ha llegado a puestos y reconocimientos bastante altos. Un ejemplo actualmente, y eso lo pueden encontrar en el Museo de Historia Americana, en el Smithsonian, parte de la colección del museo es la evolución de la Beauty Blender. Se encuentra, es una exposición que se llama The Only One in the Room, Women's Achievers in Business and Cause of Success. O sea, la única en la sala, mujeres pioneras en el negocio y el costo del éxito. Y también tiene un destacamiento en Forbes. Y pues básicamente así ha continuado y así ¿Va a tenemos el continuar? día- va a continuar. Sí, o sea, Beauty Blender se le llama el producto en general, Ajá. pero Beauty Blender es la marca registrada. Ustedes pueden ir al sitio web y comprar una Oh. original, O sea, pero Oh. también tienen todas estas variantes que podemos encontrar inclusive también en bazares chinos. ¿Y se le sigue conociendo con el ¿Cómo? mismo nombre? Ajá, ¿O o sea, solo Blender? o sea Beauty que Blender. en este Una caso ya esponja, o sea, le dicen esponja, pero si vos le decís a alguien una Beauty Blender, te te entiende. entiende perfectamente que es una esponja de maquillaje. Ajá. Pero en este caso entonces ella patentó la marca, o sea, lo de Sí, la Beauty marca. Blender, ella registró pero su no marca, la el nombre. fórmula. Ajá, ella registró Ni el producto nombre, directamente. pero el producto, o sea, esto Ah, como ya. tal no está registrado. Ah, Ujú. interesante. Y nunca lo pudo hacer. Pero igual perduró, o sea, inclusive si Ajá. ella no patentó como tal. Es como el es como el producto tema, un sí tiene ejemplo, nombre. pásame un Kleenex. Ujú. Puede ser cualquier otra marca, pero vos ya le estás dando el nombre de otra. Ujú. O con el rinzo. O con los toppers. Justamente el Rinzo iba a decir yo. Rinzo es una marca. Ajá. O sea, realmente son detergentes. Un Pero todos le detergente. decimos Rinzo con los toppers es Ajá. otra cosa. Ujú. O sea, es un cuchumbito. Ajá. Y De justamente. hecho, creo que es eso mismo de la socialización que se hace. Creo que de eso hay textos desde la sociología, porque es un fenómeno muy común, pero también es curioso porque son a veces marcas anglosajonas, no son como Ujú. tal cosas de locales, al menos que pues sí sean como cosas muy, muy, muy específicas, pero ya de ahí siempre son ejemplos muy de cosas muy comerciales, pues muy grandes. Sí, lo mismo pasa en Honduras. En Honduras al Rinzo le dicen Ace, que es otra marca de detergente, sí. pero Aquí allá en también la Honduras. venden. Ajá, pero nosotros le decimos Rinzo. Ajá, Y no, allá sí. Ace es Ace, todo el detergente es Ace. Pásame un Ace y puede ser Rinzo. O sea, pero le dicen Ace. Nice. Ajá. Creo que pasa lo mismo incluso con los Yeti, o sea, los termos. Ah, Ahora ya sí, sí, no, sí, sí, quizás sí, porque hay sí. más variedad o porque Sí. ya sean Y hay como- mejores incluso, pero toda la explotados. marca es como que, Ajá. Pero tiene que los ser Yeti son muy buenos. Sí, bastante. Yo así de, esos duran bastante. la verdad. Bueno. Pues esa es la historia de la Beauty Qué Blender. genial. Ahora cuando se estén maquillando, recuerden que lo inventó una mujer latina. Sí, el apellido Yay. Silva me parecía bastante. Sí, es latina, viene de una latino. familia de inmigrantes latinos, ella es first generation, o sea, Qué chivo. también se le- Directa. o sea, ella es first generation, o sea, loco. es la primera generación de hijos de migrantes latinos y también, pues, la primera generación de estos de ir a la universidad. Ujú. Y también, pues, como los estudios universitarios, aunque ella
no directamente estuvo ejerciendo lo que estudió, pero sí los conocimientos que ella adquirió le sirvieron. Así que es una forma de que también pueden diversificar las diferentes cosas que aprenden en la universidad. Que su título diga una cosa no significa que no te dé habilidades para hacer otra. Que salirse del guacal. O sea, hay que, o sea, pues sí, también aprender como todas estas habilidades que también nuestras carreras nos dan, no solo dentro de las mismas, sino que también afuera. Hay que ser todólogos. Exacto. A mí me gusta mucho esa palabra. Sería muy bueno, Sí. sería muy bueno. A veces es imposible, pero si pueden expandir sus conocimientos, háganlo. O sea, que, Denle. que sean ingenieros no significa que no les pueda gustar el arte. Hay ingenieros que hacen cosas de arte muy nice en esculturas porque tienen conocimiento en cuanto a forma y volumen y hacen cosas muy nice. Entonces, Incluso arquitectos. Ajá, Sí. Con arquitectos. cosas escultóricas, por ejemplo. Exacto. Son muy buenos. Así mismo. Es de buscar cosas que a Así uno le que- interesan. Y bueno, ahora ustedes ya vieron el objeto que tengo acá y como lo dijo Bri y lo dijimos La anteriormente, versión mini. no corría tiempo y los de Simán me agarraron, no pudimos traer la bicicleta real, entonces nos traímos el juguetito. Pero pueden ver la tele. En Eh, la competencia de Francia, la más famosa. ¿Ah? Siempre hay un montón de estilos de De bicicleta, en el Tour sí. de France. Bueno, En el de Tour hecho, de France. justamente con la creación de la bicicleta es como Bri lo estaba diciendo, es como cuando mi tío no tiene nada que hacer en la noche, es como que se me ocurre algo y justamente así va a ir trascendiendo. Pero bien, nadie sabe a quién directamente se le ocurrió por primera vez la idea de pedalear un artilugio con 2 ruedas, pero las primeras versiones no se parecían en absoluto a la que montamos hoy. ¿Saben manejar bicicleta? No, Ah, nunca aprendí. Te vamos a te llevar vamos al parque. Parque Nunca- Ucatlán o al centro. Nunca me Llevar. enseñaron. Te vamos a llevar al bicentenario. Y nunca Para mí, tuve, mejor de que el hecho, bicentenario. Es que la cuestión es que el lugar donde yo vivo no había espacio para tener una bicicleta, entonces nunca tuvimos bicicleta. La única que tuvieron mis tíos, creo que porque intentaron enseñarle a mi mamá, la terminaron vendiendo. si no me Ahorita se equivoco. acaba de escuchar, ubicarse ese episodio de Friends donde Phoebe cuenta que nunca tuvo una bicicleta, sino que se metía en la caja de la bicicleta de otra niña y que la empujaba. Te vamos a llevar, te vamos a llevar. Ni a eso llegué yo, pero ok. Te vamos a llevar Al bicentenario. ¿a que sí? He visto que también en el Parque Cuscatlán rentan bicicletas. Sí. Aunque Y se ve muy chivo, Porque pero el siento bicentenario que es más- hay parque más Cuscatlán- espacio. espacio. Ujú. Ajá, porque en el Cuscatlán también a veces va mucha Ujú. gente, entonces No, me lo voy a pasar llevando. o sea, es chivo, es De chivo. hecho, sí quise aprender a usar bicicleta porque me gustan las motos. Entonces yo dije, Mm. si aprendo a usar una bicicleta, puedo aprender a usar una moto. No. Pero luego aprendí a No. manejar y me di cuenta de que la Eh, neta no está chido manejar ningún tipo de... Yo soy Nada. un claro Las ejemplo cuatrimotos, tal vez. que el pensar así casi me lleva a con San Pedro, porque estando en Roatán, Ay, no sería la primera yo vez tenía, tampoco, o sea, yo tenía hambre y eran como las 11 de la noche y no me han pasado a dejar un dinero, entonces me dijo un señor A del hotel donde Roatán. yo estaba, me dice, mire, pero ahí tengo yo una moto, es de esa motoneta, me dijo, y yo, si puedo andar en bici, puedo andar en una de esas No, cosas, pero es no es motonetas así. automáticas, va chivo. No es así. Y no sigan entonces esos me consejos. subo y vaya, yo no sé con qué preocupación se quedó el señor porque cuando la arranqué y me fui de un solo para o sea, vía contraria, así, y de repente, no, y esa cosa que, ya me senté, pero de repente iba así, yo, no, ¿cómo es esa cosa? Y así, Es que o es sea, algo muy de hace un equilibrio. momento en donde me paré y dije, no, si no respiro y me controlo, o sea, tuve que dejar de pensar que era una bicicleta, entonces no es lo mismo. No, no es lo mismo. Es que las motos tienen una función de tracción. Pero es lo muy logré distinta. y son sin más casco, pesadas y sin también. casco, porque allá en Roatán No lo hagan. no quería. No lo hagan, ocupen casco, ocupen chalequito. Y Aprendan a manejen ¿Sabe qué fue lo manejar y y chistoso? según no el se vayan reglamento de solo. tránsito tienen que andar con las luces encendidas siempre. ¿Sabe qué fue lo chistoso? Que cuando ya llegué al hotel, o sea, tenía que cruzarme. Entonces yo me parqué porque no podía meter las intermitentes, no sabía dónde estaba el botón para la intermitente para meterme. Esperé que pasaran todos los carros que traía yo atrás. Y después yo ya llegué y el señor me dijo, hey, si pudo, me dijo, sí, le dame, No. fácil. Not Andrew volviéndose un terror en la carretera. La verdad, en El Roatán verdadero no había terror en mucho la tráfico, carretera. o sea, pero no es También igual. Las personas que nos escuchen y manejen motos, o sea, motociclistas, Tengan cuidado. respeten a los peatones, por favor, y a las personas que se bajan de los Y a buses. los ciclistas. Y a los ciclistas. Y no se pongan a la par de los Ojito. carros, de verdad, créanme que hay puntos ciegos y Ujú. uno siempre maneja con cuidado y de verdad, genuinamente, a veces no lo vemos. Ujú. Así que también cuídense mucho porque, pues sí, lastimosamente, también gente en carro, hay gente que maneja Ah, no, terrible. horriblemente. Entonces, Hoy en la mañana, de hecho, un carrito, es que fue algo tan bizarro, porque toda la gente estaba en la parada y había una ruta, un buzón de los amarillos.
y había un carro que estaba como queriéndose pasar. No tenía ni siquiera encendidas las luces y estaba, vamos a hacerlo con el papel. Aquí está el bus, aquí está el carrito y se quería meter para allá. Entonces se quedó acá y le dio cabal en la esquina y se lo pasó llevando y se fue. El carro. El carro se fue, literal. Y era una camioneta. Y entonces el señor del bus se bajó y literal fue así como a ver y fue así como de... Pero, o sea, no fue un gran daño para el bus. Claro. Porque para la camioneta creo que perdió todo el foco derecho. Y entonces... Gente que anda con prisa, Fue ¿sabes? súper... Pero no vale la pena. Porque fue súper chistoso porque toda la gente estaba así como... Qué bueno que no dejaron aquí el tráfico. Muy bien que se haya ido de la camioneta. La verdad es que sí. O sea, sí que Llevaba feo, prisa el señor. pero... Y ajá. tenía pisto para pagar el repaso, entonces... Manejen con cuidado. Ajá. Manejen con Bueno, cuidado. volvamos a No también sean los como ciclistas, Andrew. también los ciclistas, hay que ser conscientes, Sí. no es moto la que andan, no es un vehículo como tal. Pero tampoco es su culpa que no hayan ciclovías en este Exacto, país. pero Y que aún las así... aceras sean muy malas. Ajá, Muy, ajá, muy, y muy pero malas. aún así conozco casos en donde hay ciclistas que van en medio de la calle. Sí, hay ciclistas que Hay se pegan. derechos- Y si lo van a hacer, chalequito. y Ajá, luces. siempre, Sean siempre. O visibles. una señal, algo vibrante de Ujú. color. Ujú. Pues bien, a principios del siglo XIX se inventaron las primeras formas como bicicletas, pero se parecen muy poco a los que conocemos hoy. Empezamos con algo parecido a la bicicleta que se llamó velocípedos. Estas primeras máquinas conocidas como velocípedos estaban hechas de madera y tenían grandes ruedas delanteras y pequeñas ruedas traseras. Será como una bici con ruedas chiquitas atrás, no sé si la han visto, como para niños. Ajá. Algo Como así las era. motonetas. No, era una bici, pero trae atrás dos ruedas. O sea, las dos ruedas de la bicicleta y Sí, atrás sí, le ponen las ya dos sé cuáles son, chiquititas. pero Para me que no se gustan más caiga. las motonetas. Entonces, eran obviamente difíciles de conducir y no muy cómodas, pero sentaron las bases de los futuros diseños de bicicletas. Las primeras eran, como ya lo dije, de madera y no tenían suspensión ni marchas. Pero al ver la eficacia de este medio de transporte, así llegó a generarse la bicicleta. Y eso fue en 1818, creada por Karl von Drais en Alemania. O sea, es antes de la independencia. Estamos hablando de que Espera. 1818. Wow. O sea que José Matías Delgado por haber andado Ajá, eso me imaginé yo. Era el malo. En vez de andar en moto, andaba en andaba bici. su bici. Ajá, o Andaba sea, tocando campanas. no, y ahí van a ver las imágenes cómo era, o sea, las rueditas chiquitas y todo, obviamente dolía andar ahí porque era de madera, ¿verdad? Ouch. Y luego Se te tenemos dormía la mano. algo que se llamó el penny farthing. En 1871, Penny de centavo. pues no Sí. sé. Sí, Sí. sí es penny, P-E-N-E-Y. Ajá, Yo, sí. I don't speak in English, aquí solo español. Un programa en español. Ajá. ¿Se imaginan hacer un programa? Bueno, En inglés. continúa. Ajá. Sería chivo. En 1871, el inventor británico James Starley presentó el penny farthing, que tenía una rueda delantera grande y una trasera más pequeña. Este diseño hizo que las bicicletas fueran mucho más rápidas que los velocípedos que las precedieron. Sin embargo, también eran mucho más peligrosas, ya que si la rueda delantera golpeaba un bache un bache, el ciclista podía salir despedido de la bicicleta. Es esta clásica. La clásica. Ajá, que la rueda... La que sale en Los El diario de una circos. princesa. Ajá, que- Son referencias completamente Ella diferentes. era una princesa En la primera. En la primera. Pero es parecido. ¿no? Creo que no es el parecido. mismo. Es Es parecido. es el de uniciclo. Ajá, es el una que sola. trae Ajá. atrás la chiquitita y Ay, adelante. yo Y amo los actos de circo donde utilizan los uniciclos. Son muy bonitos. esta para subirse a Aparte esta tenés que cosa, tener no sé si has visto mucho- videos. Sí, sí, sí. O sea, tenían que Tenían que un correr para banquito, agarrar ajá, impulso también. y se subían. dependiendo. O sea, eran... Y sobre lo que dice que eran peligrosas porque si la llanta grande caía en un bache, obviamente... Adiós. Ay, no. Adiós los que te apagaste. Y eso fue en 1870, como ya lo dije, James Starley. Y de ahí pasamos ya a algo que se llamó la bicicleta de seguridad, ya en 1885. O sea, si ustedes pensaban que lo de las bicicletas era reciente, pues no. En 1885, John Kemp Starley introdujo la bicicleta de seguridad, que contaba con ruedas de igual tamaño y un sistema de engranaje accionado por cadenas. Aquí ya vemos ya la presencia de cadenas, y este diseño hizo que las bicicletas fueran mucho más seguras y fáciles de conducir que las de un centavo. Pues sí, de centavo. Y rápidamente se convirtió en el tipo de bicicleta más popular. Las bicicletas de seguridad siguen utilizándose hasta hoy en día.
De hecho, son la base de las modernas bicicletas de montaña, de carretera y de otros tipos de bicicleta. Porque si no lo sabían, hay diferentes tipos Sí. de bicis para... Yo no sabía. Mi hermano hizo ciclismo un par de años cuando era adolescente. O sea, nosotros teníamos que la bici, pues la que te compran tus papás. La normal, la Ajá. promedio. Un juguetón. La que uno se imagina. Ajá. Pero él para hacer ciclismo le prestaban bicis y eran como bici. Se le ha prestado un man que tenía su bici para andar en ciudad. Ajá. Y era una bici de montaña, entonces tenían cosas de tracción, entonces le tenía como que ponerle ciertas configuraciones Ujú. para que no rebotara tanto, porque lo que tiene la bici de montaña es que te amortigua a golpes. Ajá. En la ciudad no necesitas eso. Ujú. Similar a La la suspensión. función de los 4x4. Ujú. Piensen en la bici de montaña, son las 4x4 clásicas. Sí, básicamente Same funcionalmente sense. bajo el mismo principio. Solo que sin el menos coso de la motor, humedad. Ajá. sin motor. Y aquí está la máquina segura de 1885 en Inglaterra, que ya vemos que es un poquito más parecida a las convencionales. Y pues ya llegamos a las bicicletas modernas. Las bicicletas han avanzado mucho desde su invención a principios del siglo XIX. Y las bicicletas actuales son más ligeras, rápidas y cómodas, más que nunca, ¿verdad? Además, se sí, sí, utilizan para una gran variedad de propósitos, desde los desplazamientos hasta las carreras o los paseos por la ciudad. Gracias a sus numerosas ventajas, las bicicletas son ahora más populares que nunca y se dividen en bicicletas para montaña y bicicletas de ruta, como Eso es estábamos lo que mencionando. Yo recuerdo que a los 9 años tuve acceso a la primera bicicleta, pero era de un amigo. Y la compramos como chatarra, no tenía pedales, no tenía frenos y el asiento estaba sin esponja. Entonces, Ouch. donde yo vivo es una gran cuesta y yo recuerdo que Roberto se llama mi amigo. Él se subió y era más aventado que yo, era como que si vos lo haces, después voy yo. Y si se mira peligroso, yo no lo hago. Entonces Roberto era como que, dale, yo sí. Se subió a la bicicleta y se deja ir y los frenos, no había frenos. Entonces, Tocaba poner patitas. no, él solo pensaba, y yo, ¿qué pensabas? No, yo primero pensaba que mi mamá me iba a pegar, que iba a salir en las noticias y buscando un portón donde irme a estrellarme porque no encontraba. Entonces yo no quería agarrar más velocidad. Pobrecito. Y al final no se fue a detener en portón, sino que la cuesta terminaba en otro cruce y aquí estaba la acera. Entonces yo solo vi a lo lejos, porque ya no lo alcancé, yo corriendo detrás, no lo alcancé y solo vi a lo lejos que pega la bici y se va así con todo y la bici a un montón de zacate. Y ya después sale así como que todo peinado. No lo intentemos, botemos esta No cosa. lo recomiendo, Pecas. Mira, Pobrecito. Creo que no recuerdo en qué momento me quitaron las rueditas. Ah. Pero yo Es un sí gran paso. recuerdo, o sea, yo vivo muy cerca de la zona de la Constitución, entonces quienes vivan por ahí saben que los domingos cierran esa Sí. calle para hacer una ciclovía, Ujú. entonces la gente va a ¡Qué correr. chivo! Entonces, cuando vas en el carro no lo sentís, cómo son las bajadas de los pasos de desnivel. Yo me acuerdo ir en mi bici rosa con pompones. Tenía de estos timbres. No tenía, Ah. no tenía, Es que ya las he visto. pero muy bonita. Ajá. Y con rueditas, yo como y ver a mis hermanos, ellos sí rangers, o sea, se iban para abajo, sin miedo. sin miedo. Y yo me acuerdo que fue como, mega, yo puedo. Y ahí me ven a la niña. Entonces solo me acuerdo, tengo como que muy recuerdo fotográfico porque estaba chiquita, tendría probablemente 5 o 6 años. Entonces no sé por qué no recuerdo muy bien eso. Pero como que no sé si fue mi hermano que me tuvo que agarrar de la parte de atrás de la bici o mi papá. Porque realmente sí agarré un montón de velocidad y hasta ellos se asustaron. Pues sí, de verdad, niña de 5 o 6 años. Sí, Irse, bota. irse con todo. Y a mayor velocidad, Ajá. o sea, sentís Y que ya se de hace ahí, un movimiento. Cuando ya no ocupaba las rueditas, donde yo vivo, no hay una gran zona como de, o sea, no hay un área verde. Ujú. Entonces te Ajá. toca jugar como Con donde el espacio. con el espacio que había y la calle de enfrente es como adoquín. Ajá. Entonces es como instable. Y sí, muchas veces fue como de trácatela. Te caes. Sí, o sea, Era si chivo. topas con algo adelante en esta bici, pues sí, de niño también. Ajá. Para adelante. Sí. Suena doloroso. Creo que Súper no chivo. jalo aprender, pero... Ay, pero No, está sí chido. tenés que aprender. Sí, Ustedes una vez dense gusto. aprender. Sí, A mí ya te enséñenme a gusta. andar en cuatrimoto. Nah. La vez pasada que venía en mi poderosísima ruta de bus, a la par venía un señor manejando un cuatrimoto. Un Esos son más- viejito. Esos son peligrosos. Sí, son más peligrosos que la sí, bici porque para se mí. pueden dar Los vueltas. cuatris son, sí. Tienes que mantener Sí te mucho cae la encima. paciencia. Ajá. Y bien, para ir terminando, ¿quién la inventó?
Carl Freyr von Drais en 1817 fue quien, perdón, mi holandés, en 1817 fue quien inventó, por así decirlo, la bicicleta, pero este primer ejemplar era de madera, como ya lo había mencionado, y según algunos registros históricos tiene una forma muy diferente a lo que en la actualidad se conoce como bicicleta. No, pues sí, no me Entonces esto imagino. creo que la bicicleta actual que conocemos no fue que la inventó alguien en sí, sino que va a ser como un tutti frutti de actualizaciones hasta llegar hasta Cuando hoy. decís Tutti Frutti pienso en Bachillerato Stop. Luego Pero es que está, sí se le llama en otros lugares Tutti Frutti. ajá, luego está Kirkpatrick Macmillan, un herrero escocés que se le ocurrió la brillante idea Es la de gente escocesa. añadir pedales y dar una excelente función en conjunto con las cadenas y las ruedas. De no agregarles pedales a este invento no hubiese tenido la misma función de hoy. Luego tenemos a Pierre Mikaus. Este francés diseñó para finales del siglo XIX su propia máquina. Incorporó los pedales justo en la rueda delantera para facilitar la tarea a los ciclistas y también mejoró un diseño anterior de Kirkpatrick con algunos ajustes. Y ya tenemos prácticamente a John Kep Starley que actualizaría esta idea en 1879, perfeccionando el mecanismo diferencial y el funcionamiento de las cadenas. Entonces ya para que en 1885 aparece la primera bicicleta moderna. Entonces ya incluía frenos, neumáticos con cámara de aire y una cadena que se conectaba con su rueda trasera, o sea, tal cual como la conocemos ahora. Y pues en conclusión, las bicicletas han recorrido un largo camino desde su invención hace más de 200 años, ya ven que es bastante viejo, y lo que empezó siendo un torpe artilugio de madera ha evolucionado hasta convertirse en una máquina elegante y de alto rendimiento que podemos utilizar para todo. Y un deporte. Exacto. Hay que hacer un edit de José Matías Delgado en una bicicleta. A nuestra producción. Vamos a tener que Que- O Manuel pedirle José Arce. que lleve no a sé. la realidad estas ideas locochonas. O imagínate si se hubieran venido en bici llevando la Constitución, o sea. Avisando. Hubiesen llegado más rápido. Hubiesen llegado más rápido, no lo hubiera llegado 20 días después a los pobres costarricenses. Ay, los Efectivamente. ticos. Que ya dijeron, bueno, pues ya, peor es nada. Peor es nada. ajá. Peor es nada. Bueno, ahora vamos con esto. Me Útil. encanta. O sea, y creo que es el objeto que realmente. Útil, necesario, Ocupamos todo importante. En la todos los montaña, días. yo que ando mochileando en la montaña, eso es indispensable, o sea. En la montaña, en la universidad, todos lados. en tu casa, donde tu tía, donde tu amiga la Juanita. Es importantísimo Ay, ese tener trabajo papel doble higiénico. hoja. Aquí hay Aquí hay presupuesto. Acá de. Aquí hay cariño. No digamos la marca porque ahorita no, Sí, no yo nos vi la patrocina. marca, ajá, no nos ¿verdad? patrocina, pero- Bueno, de hecho, esta marca la voy a tener que mencionar igual. Ay, está bueno, pues. Bueno, como Le vamos a ustedes... dar el espacio publicitario. Cualquier comisión Llámenos. al correo que va a aparecer ahorita en pantalla. ¡Pum! Demanda por andar con... Gran copyright. Y después la corte de cuentas. Y todo lo que esté ingresando. Bueno, yo les iba a comentar que si ustedes recuerdan cuando la gente se volvió loca y empezó a comprar justamente papel Ah, en el higiénico. COVID, Yo sí, tengo una sí. historia porque yo el día que ¿Tú declararon. compraste? No, pero Yo sí. presencié. Ok, diva. No, presencié el día que declararon que era una pandemia. Ajá. Ajá, cierre. Recuerdo de que, o sea, ese día nos dijeron en el colegio como, miren, pasa En el esto. colegio. Ahí me agarró en el colegio. ¡Ey, porque yo es salía- cierto! A mí también. Porque yo salía a las 2 de la tarde. Entonces la OMS sacó el comunicado. Sí, Qué en temprano bachillerato, salías. sí. Yo En salí a el las 5 en colegio los bachillerato. agarró y yo aquí estaba ya tenía mi primer año aquí. Yo apenas iba noveno, octavo. En Sí, 2020. sí, o sea, aquí, o sea, ya estaba el primer Me año. quedé cargando. Bueno, a mí Ajá. me agarró en el colegio. Pasan segundo año cositas que bachillerato. suceden. Y en el colegio los agarró. Ajá. Vos estabas en octavo. Octavo, noveno. ¿Qué? Ok, acabamos de tener un golpe de. No, de realidad, de edad, de de edad. Tú, edad. Sofi, ya Estaba estabas... en segundo año. estaba Ajá, por ya estabas graduarme. terminando de graduar. Sí, Qué entonces, triste. cuestión, Sentí que me dolieron las rodillas. cuestión que ese día Producción. yo me quedé hasta un poquito más tarde y recuerdo que mi hermano iba a cumplir años, o sea, eso pasó un 11 de marzo. El cumpleaños de mi hermano era el 12, entonces yo ese año le iba a regalar unos toppers porque él estaba empezando a trabajar. Mega. Entonces, para Gran unos, regalo. unos toppers lindos para que llevase su comida. Y más que siempre se medio picky, medio con el tema de plásticos y microplásticos, le iba a regalar unos toppers de vidrio. ¡Oh! Entonces pasé al Yo tengo unos. son al bien bonitos. Selectos
perdón, a un súper. Nah, ya A un son. súper. Calleja, por Muy favor. muy parecido al Verdecito. una franquicia de súper salvadoreña. Y yo recuerdo que era como yo veía unas grandes colas, pero Ay, horrible, no. horrible. Y yo no entiendo, yo con mis topercitos ahí en la fila y yo veía gente comprando los paquetes de agua, papel higiénico. Y a mí fue eso recuerdo que lo que más me quedó de ¿por qué rayos están comprando tanto papel? O sea, yo no entendía. Entonces yo compré mis topercitos, me fue a la parada de bus y me fue en busito a mi casa y venía sonando la cadena. Entonces recuerdo que fue como bien post-apocalíptico porque en un bus a las 4 de la tarde todo el mundo callado en silencio, o sea, no se escuchaba nada que no fuera la cadena en ese Ajá. microbús y fue como de, bueno, se suspenden actividades, se suspenden las clases por 15 días y yo de, ¿qué está pasando? Y yo no tenía redes en mi teléfono, llego a mi casa y veo el grupo de mi salón y todos como de, sí, se suspende clase, la otra semana tenemos exámenes que no se van a hacer y yo tenía un evento en el que representaba al colegio, ya no se hizo, Qué loco. se suspende 15 Se paró días, todo. y yo me acuerdo que sentí súper post-apocalíptico como de, Yo ni me qué acuerdo de heavy cómo lo fue. que está pasando. Y recuerdo muy, muy fuertemente el preguntarme por qué la gente está comprando papel higiénico de manera absurda en el súper. Pues imagínate ahora o sea, yo les mencionaba eso porque antes el papel higiénico ni siquiera se compró. O sea, a ver, vamos al contexto. Originalmente se descubren por parte de algunos arqueólogos varillas higiénicas de 2000 años de antigüedad en letrinas de Huangkanshi, que es una antigua base militar china de la dinastía Han. ¿Tú no lo recuerdas? Pero hace, ¿cuántos años? ¿Cuántos siglos? Dijo. Fue hace 2000 años. Hace 2000 años nosotros compartimos. Compartimos letrina. Tú no lo recuerdas, pero hace 2000 Ah, años pero compartimos un momento. letrina. Ojo, ojito acá, porque Sofía hace un momento yo le dije, si estuviéramos en una Sí, letrina pero ya me romana, pasó el asco. Sofía nos haría, y Sofía estaba así como de, No, yo no, Pero ya, guacala. es que Yo me dio sí mucho- dije, Sofía yo sería, sí, yo Sofía sí. sería una de las patricias y estaría así como de, Ujú. yo esponjita no comparto. Ajá, no, y nosotros Ya vamos sí, a bueno, eso también. a los romanos. Ok, volviendo a las varillas Yo me volví- higiénicas. Yo me volví a dar asco. ¿Saben qué? No, yo no les compartiría mi varilla. Estas varillas higiénicas que se encontraron en esa base militar china justamente estaba entre lo que sería la ruta de la seda. Mm. Entonces también en inglés se les llama como Silk Way, o sea, como el camino de la seda, en el aspecto de que como que se han encontrado un montón en esa misma zona. Entonces es como que en toda esa zona Era la gente común. iba con varillas. Claro, iba preparado, o sea. Ahora, imagínense literalmente varillas, porque estas eran cortadas con Insertamos bambú imagen. u otras maderas y parecían justamente espátulas. No tienen nada, o sea, no tienen nada asqueroso, les prometemos que son imágenes netamente informativas. Y es que en estas justamente eran espátulas, las cuales tenían los extremos envueltos en tela. Entonces era en esa tela donde se limpiaba con la varilla. ¿Ok? Esto se puede poner un poquito Ok. escatológico. Trigger warning, ¿ok? Avisamos. Ahora, esto por parte de lo que sería la sociedad china. Ahora, ¿qué pasa con los romanos? Que creo que es la versión Ahí que más se donde iba, conoce. Ahí es Ajá. donde, sí. Ahora, los antiguos griegos usaban arcilla y piedra. Los romanos usaban esponjas colocadas en el extremo de unos enseres domésticos o comunales llamados tersorios o siloespongios, que podían usarse una sola vez o eran limpiadas en un balde de vinagre o agua salada, o sea, agua de mar, para ser reutilizadas. Aunque no se sabe si eran utilizadas más como las escobillas de los inodoros o si eran netamente pues para la higiene íntima personal. Estas se utilizaban usualmente en las letrinas. Las letrinas romanas eran como un spa, pero un spa baño. Porque no se iba a bañarse la persona per se, sino que iba solamente a hacer sus necesidades. Pero era un espacio abierto y entonces podías estar con más personas. Ujú. Ujú. Era a la compartido. vez. Era compartido. Entonces justamente el ejemplo más famoso de esos enseres higiénicos romanos proviene del siglo I después de Cristo, cuando en sus epístolas Séneca contó la historia del gladiador germano que, después de años de maltrato, entra en las letrinas, el único lugar al que le estaba permitido acudir sin la presencia de un guardia, y se desuscribió por la vida metiéndose un palo por la garganta ¿Qué? de los tesorios comunales.
¿Qué? Entonces, Minuto de silencio. Ajá. silencio por el, Para el soldado. pensar. No, para por el procesar, joven, no, no, para pues. procesar la escena. Y decía, qué O yuca. sea, básicamente es el hecho de que desde hace siglos se tiene registro de que de alguna manera el humano se las ingeniaba para poder... Para limpiar. desuscribirse de la vida. Para las dos cosas, para limpiarse y desuscribirse. Ajá. Y las dos al mismo tiempo, al parecer, en estos momentos. Ahora, el papel se inventa en China en el siglo II a.C. y su primer uso documentado era justamente como papel higiénico, o de alguna manera como un papel para limpiarse. Porque más adelante se daría lo que nosotros conocemos como el papel higiénico. Ahora, este es un dato un poco... Mi cara de perturbación me acabo de dar cuando me acabo de ver en el reflejo mi cara de perturbación. Ya, continuemos. Hay un dato muy Yo interesante. estaba pensando que si está inventando lo del... ¿Vas a mencionar algo prehispánico de acá? No creo, pero sí que también hay versiones. Ajá, sí No, que no hay versiones. ¿Qué se usaba? Ay, O bueno, sea, ¿qué sí, se usaba pero no acá? lo voy a mencionar porque hay cierta persona que siente que va a No, pero era guacarear mejor mucho porque eso. no se compartía, solo lo agarrabas, lo usabas y lo tirabas. Lo de los... Lo de los elotes. Ajá. Lo ocupaban elotes secos. Sí, Ya. De hecho, se olote, llama- ajá. También tiene un Cerramos- nombre, lo pueden encontrar. Olote. Se llama corn cob, que es la base del elote y te Ujú. aparece. Eso cuando será lo una buscas como- característica de Mesoamérica. Usar Sí. elotes, sí. Ocupar elotes para Ujú. limpiarte el... Ujú. El cuchumbo. El, El... el allá. el allá. El ayayay. El allá. Así le vamos a decir por propósitos Le vamos educativos. a preguntar producción. al licenciado Genovés, no, ¿qué producción vas a ver? Al licenciado Genovés, si Sí. limpiarte el Bueno, elote con... no sé. Limpiarte el elote. Limpiarte con un elote. Limpiarte el allá y con un elote. El ayayay con un Mira, elote. no sé si han visto esto en los lugares donde venden cosas para llevar recuerdo y todo eso. Sí. Hay para poner elotes. papel higiénico y dice en caso de emergencia rompe el vidrio y entonces trae un elote, Ay. ajá, y lo trae ahí, entonces Me lo he perdido. ¿En Bueno, ahora serio? ya saben el contexto de por qué. prehispánico. Entonces allá en China ya estaban inventando el papel, pero aquí también ya estábamos como en eso, De pero no se hecho, compartía, se usaba y Hay datos de cuántas cantidades de papel higiénico utilizan algunas zonas del mundo. Pero no vamos a entrar en esos datos porque that's too weird. Pero básicamente los primeros productos que se diseñan como precursores de papel higiénico son láminas de cáñamo de Manila que tienen un recubrimiento. Eso no suena suave. No lo era, pero es que por eso tenían justamente un recubrimiento de aloe vera. Entonces estaban lubricados. no es suave, pero vas a oler bien. Que justamente se dispensaban en cajitas metálicas o de cartón que fueron inventadas en 1857 por Joseph Gate, que era un empresario neoyorquino. Ah. Entonces, ajá. No es suave, pero vas a andar la piel. Aunque en este caso estas eran utilizadas para cierta enfermedad que se produce en el ayayay, por la cual se necesitaba que fuera algo suave. O sea, no podía ser algo muy... No se la mano, por favor. Perdón, es que me refiero a la laminita de papel. Ah. Lo siento. Y no quería usar el rollo porque tendría que cortar una lámina. Mucha explicación. No elegí un buen tema hoy. Ya vi. No, Cosas que no, pasan te cuando luciste, se- lo te gracioso- luciste. Y lo te gracioso fue mató chivo. cuando sacamos el tema. Yo fui la primera en decir que Fue quería la ese primera, tema. miren, podemos hablar de esto, y por ejemplo, el papel. Es Y claro. yo pido el papel higiénico, yo. Es que hay un video muy bueno que yo vi hace mucho tiempo sobre el tema de... Dale, del compartí papel. tu sabiduría. Entonces, justamente, Explayante. tendremos a Geistis Medikit Paper, que fue el que yo les mencionaba con aloe vera, y digamos que funcionaba, pero mucha gente ya se había acostumbrado a utilizar periódico, páginas de libros. De hecho, había una cita muy graciosa que se me hizo a mí de alguien que estaba criticando justamente un libro que decía: voy a leerme primero el libro y luego lo voy a utilizar para limpiarme, porque solo para eso sirvió el libro. Y yo de The Shade. No recuerdo muy bien a qué libro fue y mejor no lo voy a mencionar. Ese es trabajo de otro podcast. Ajá, Pero, ajá, ajá. pero fue muy divertido. Y justamente los estadounidenses, como yo les decía, estaban demasiado acostumbrados a limpiarse con el catálogo de Sears, de Reebok o de otro periódico, que la verdad no le pararon mucha bola a los cáñamos de Manila, con aloe vera incluido. Entonces, en este caso, no se logró comercializar como tal el papel, lastimosamente. A mí sí me parece un buen invento. Señor Gaiti, muchas gracias. Usted quería que el ayuyuy estuviera suavecito y limpio.
Entonces, en este caso, los consumidores básicamente tenían que empezar como a comprar muchos paquetes. Porque por eso yo les ponía lo de la mano. Porque eso eran lámina tras lámina tras lámina tras lámina O sea, en una cajita. Eran como wipes. Eran wipes, pero muy rústicas. Wipes Ajá, muy obviamente rústicas. no eran suaves. Ahora, el papel higiénico dio su siguiente paso, o un poquito más atrás. Se Para actualizó. julio de 1871, cuando la Oficina de Patentes concede a Seth Waller una patente basada justamente en la idea de poner el papel higiénico, como lo vemos rollo. ahora, en un rollo, no en cajitas, no por laminita, sino que todo junto. En este caso, es en 1890 que los hermanos Clarence y Irving Scott producen este tipo de concepto de, bueno, lo vamos a poner con un rollito, le vamos a poner el montón de papel, bla, bla, bla. Y aparte, otra cosa que no funcionó y que a mí se me hizo muy curioso es que ellos no querían poner el nombre de ellos. O sea, ellos no querían que fueran conocidos como Papel Scott. Eso fue más un chiripón, de hecho. Eso fue más un chiripón porque el original, el que yo les acabo de mencionar, el de Gaty, ese sí se promocionó con su nombre. De hecho, hay como publicidad, quiero ver, aquí está, donde se tiene al señor, pero también le ponían, o sea, como su marca de agua, por así decirlo. Entonces, sea, justamente... Scott no quería que su nombre fuera recordado como Papel higiénico, Papel. exacto. Pero todos sabemos que Scott es un perro, así que todo bien. Es que eso también fue una gran evolución, porque los primeros rollos higiénicos, la imagen era una mujer. ¿Qué? A ver, contexto. Ajá. Ellos empiezan con la idea de patentar lo del papel higiénico en rollo, a producirlo más en masa, bla, bla, bla. Pero su imagen, como les digo, no querían que fuera su nombre. O sea, no querían que fuera como el Scott. Entonces empiezan a Mr. usar... Scott, sí, el del papel. Ajá, entonces era como weird, ¿sabes? Como de, hola, buenas, ¿y usted qué hace? ¿Qué negocio tiene? Me dedico a la fíjese que papelería. Cuando usted Hacen está papel. papel, ¿para Ya. qué? No pregunte. Ajá. Muchas gracias, un gusto, un placer. Y se Pero su retiraba. apellido es Scott. ¡Ajá! De papel Ajá, higiénico. entonces lo primero que hicieron fue poner la imagen de una mujer porque era algo muy relacionado a esto de lo femenino, lo suave. El cuidado. Algo cuidado, Ajá. algo de higiene. Ujú. Sí, una imagen muy de la época. Es Ujú. 1870, Ajá, 1900. Porque o sea, y sabe algo interesante de la historia de la higiene es de que la Sí. sociedad se relaciona con las mujeres. Ujú. Sí, O sea, a la mujer se le exige siempre ser limpia porque la mujer es sucia, porque sangra. yo. Entonces, todos Yo los... y tú. tú y yo. Mentira. Bromita. Pero justamente, o sea, siempre se entendió como la mujer como alguien que tiene que oler bien, porque que la menstruación que tiene olor, que no sé qué. Entonces, perfumes y todo eso, muchas cosas han nacido por tema de higiene femenina, que más allá de ser higiene femenina, era un tema de sesgo, de Ujú. mujeres sucias. O sea, mira por ejemplo esta imagen. Ok, that's bad. Sí, pero, o sea, a lo que yo me refiero es que originalmente ellos empiezan como Scott Tissue, como... Papel Scott. Sí, pero Scott también tissue, es pañuelo. tissue, en español significa pañuelo o incluso servilleta. Sí, porque esto te resuelve para Para todo. Sí. Tenés una mancha, Te resuelve. papel. Se te salió un moco, papel. La gripe, cabal. Anda gripe, se te salió otro tipo de líquido, Ujú. papel, lo que sea. Sí, papel. Papel. Conclusión, papel. Pero bueno, la cuestión es que más adelante esta queda en dirección de Arthur Hoyt Scott, uno de los hijos, y es quizás ya para 1925 que Scott Paper Company, o bueno, la compañía como tal, se convierte en el líder. O sea, Scott es el referente mundial de papel. Ahora, había otra fuente que justamente mencionaba algo que se me hizo muy chistoso, y es que hay países como por ejemplo Suecia, perdón. Ya voy a andar difamando yo a los escoceses. Sorry, si no ven desde allá. I'm so sorry, porque sé que hablan inglés. Pero decía que los suecos utilizaban mucho el papel toalla, lo que tú decías, las baby wipes, y que eso se había convertido en un problema porque luego se tapaban mucho los inodoros. Ujú. Entonces, no solo el papel higiénico ofrecía una solución medianamente biodegradable hasta donde se puede considerar, sino que también era una solución más directa. O sea, no tenía que pasar por esta gran producción de que tiene que estar húmedo, que tiene que estar en su paquetito, que tiene que estar por láminas. Ahora también sabemos que hay otro tipo de formas para que son como viables junto con el papel, que son por ejemplo el bidet, porque eso también se menciona, o sea, la relación de cómo el bidet también vino como a
no dejar de lado, pero sí a mostrar otras alternativas que se tienen, como el papel no puede ser solamente para eso, para limpiarse. Y bueno, las promociones, esa foto se la voy a mandar a producción para que producción las pueda poner, porque justo hay varias donde se tienen a mujeres, o sea, es lo que yo les decía. Y no es hasta ahorita que empiezan ya a ser conocidos por el perrito, que es lo que mencionaba Sofi. Ahora, el caos y lo que mencionaba Sofi también sucedió cuando, por medio de la emisión radiofónica de la Guerra de los Mundos, Orson Welles aterrorizó al país entero una víspera de Halloween de Eso 1938. sí fue chivo. Ese evento histórico. Entonces, justamente para ese entonces también sucedió lo se del acabó papel. el papel. Así que parece Hay ser que hacer un episodio de historia de la radio. Yo creo que ibas a decirte Sí. historia del papel y yo. No, de historia de la radio. Sí. Sí, Y porque hablar de- ese para, evento. para tener excusa para hablar de eso. Ajá, ajá. Y No, justo- no solo porque estamos grabando en una radio. Y porque queremos mucho a la Y porque queremos radio. mucho la radio. Sino que también por esto. Entonces, básicamente esa es la historia del papel. Y para que vean que también, sí puede que sea un tema un poco como chistoso, también como muy escatológico, sí es interesante saber que desde la prehistoria la gente se las ingeniaba. O sea, había gente que usaba hasta Sí, cocos. Yo creo que, ¿sabes qué pasa? Se tiene la idea que nuestros antepasados no tenían conciencia de esto, o eran Ajá. personas sucias. Ujú. O sea, no vayamos lejos. Los mexicas tenían baños aromáticos. Sí, sí, sí. Esa gente olía más rico que a saber Se qué. bañaban 2 veces al día, tenían varios baños, O sea, ajá. etcétera. Entonces, realmente creo que tenemos la concepción que quienes nos antecedieron eran No personas- sabían. No lo sabían. Mm. Y no, o sea, se buscaron formas, no tenían esto, pero se buscaron formas de ingeniárselas y tener otros medios también. Otros mecanismos de higiene. mecanismos, Desde sí. tela, palos, El olote. esponjas, el olote. Olote se llama. Pobre olote. Desde cáscaras, O sea, todo. todo. Porque al final de cuentas, la historia no solo está en los grandes eventos, sino que también Exacto. se vive en los objetos que ocupamos cotidianamente y que usamos sin pensarlo 2 veces. Cada uno tiene su propio recorrido que nos conecta con culturas, tecnologías y hasta modas de su tiempo. Así Así es. que yo creo que Esto ha sido todo. eso es todo por hoy. Me entró un aire. Eso ha sido todo por hoy. El papel. Me acordé cómo No. hacían. Vamos a sacarle. ¿Has visto eso de sacarle el aire a la gente con conos de papel? Algún día te voy a enseñar. Eso es lo que te va a No. brindar. A ver, escalofríos. No, pero no es de esto. Bri a veces es la más chiquita, pero sabe cosas que no Sabe, entiendo por qué sí. sabe. Exacto. Son datos. Pero Bueno. bueno, eso ha sido todo por nuestra parte el día de hoy. Los invitamos a que nos sigan en todas nuestras redes sociales, Facebook, TikTok e Instagram, y que por supuesto también vayan a seguir a la YSU, su radio universitaria, y todo el contenido que se crea en la cabina de esta radio. Ujú. Y sin más que agregar, No olviden que. quien no conoce su historia Está condenado a quedarse sin papel higiénico. y que nadie te lo pueda llevar. Ajá. Sas. Tracas. Adiós.